La carretera es un confesionario. A mis 67 años he pasado más noches escuchando el zumbido del motor de El Valiente que las que pasé escuchando la respiración tranquila de mi Isabela. Y eso, Dios me perdone, es la verdad más dura que cargo. El Valiente es mi Kenworth T180, modelo viejo pero con más corazón que muchos hombres nuevos. Isabela solía reírse, decía que yo tenía diésel en las venas y que mi alma sonaba como un freno de motor. Quizás tenía razón. Desde que ella se fue hace 1 año y 3 meses, la cabina es mi único hogar. El asfalto es el único camino que me queda por recorrer. Un rosario de líneas amarillas que rezo cada noche, pidiendo, no sé qué, paz, quizás, o solo llegar al siguiente amanecer. Estábamos a 31 de octubre, la noche de brujas, dicen los gringos. Para nosotros, en el sur, es la víspera de honrar a los que ya no están. El aire en las afueras de Oaxaca era espeso. Olía a cempasúchil y a tierra húmeda, un perfume dulce y triste que se te pegaba al alma. Había salido de Tijuana hacía 3 días, con una carga de electrónicos que debía llegar a Tapachula. Un viaje largo. Las piernas me dolían, la espalda baja era un nudo de fuego sordo. La edad no perdona, y menos en esta chamba. Decidí parar en un acotamiento que solía ser una gasolinera. Ahora solo quedaban los huesos de concreto y los fantasmas de 1000 viajes. Estaba oscuro. La luna era una uña pálida detrás de las nubes. Necesitaba estirar las piernas y tomarme el café amargo que guardaba en el termo. Apagué el motor. El silencio fue abrumador, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los huizaches. A unos 100 metros vi la silueta de un tráiler, abandonado. La pintura, alguna vez roja, era ahora un mapa de óxido y desolación. Estaba apartado, casi tragado por la maleza. Era una vista común en estas carreteras. Esqueletos de acero que contaban historias de fracasos, de cargas perdidas, de vidas rotas. Me estiré, tronándome la espalda. Pensaba en Isabela, en la ofrenda que mi hijo Mateo pondría en su casa en Houston. Él era abogado, un hombre de bien. Me había pedido 1000 veces que dejara la carretera. «Apá, ya trabajaste demasiado», me decía por teléfono. «¿Qué te falta? Vente conmigo. Tengo espacio. La clínica donde asesoro legalmente, la de Houston, te puede hacer un chequeo completo». Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que tenía miedo de parar? ¿Que si dejaba de moverme, el dolor me alcanzaría? Fue entonces que lo vi. Al principio, pensé que era un perro. Un coyote grande, quizás. Se movía agazapado, con una tensión muscular que no era animal. Era algo más. Se irguió sobre 2 patas, y no era un hombre. Era demasiado grande, cubierto de un pelaje oscuro que brillaba bajo la luna pálida. Tenía la cabeza de un jaguar pero el cuerpo de un hombre deformado por una fuerza salvaje. Un nahual. Había escuchado las historias toda mi vida. Cuentos de viejos, de fogatas, de borrachos en cantinas. Pero esto era real. Estaba allí, a menos de 100 metros. Mi sangre se hizo hielo. No era miedo. Era asombro. Una parálisis fría. La criatura no me vio. Toda su atención estaba fija en el tráiler abandonado. Se acercó a las puertas traseras y, con una fuerza que me revolvió el estómago, empezó a rasgarlas. El sonido era espantoso. Metal gritando. Garras como cuchillos de carnicero hundiéndose en la lámina oxidada. No intentaba abrir la cerradura. Intentaba romper la puerta. Me quedé inmóvil. Un hombre sabio sabe cuándo es solo un espectador. Y yo, en ese momento, era menos que eso. Era un ratón viendo a 2 serpientes pelear. Pero, ¿dónde estaba la otra serpiente? El nahual gruñía. Un sonido gutural que vibraba en el aire. Rasgaba y tiraba. Desesperado. ¿Qué buscaba? ¿Qué podía haber en un remolque podrido que interesara a una criatura de la noche? Mi mente, la mente lógica de un trailero que calcula pesos, distancias y tiempos, buscaba una explicación. Drogas, dinero escondido, un animal atrapado, pero mi corazón, el corazón viejo de un mexicano que ha visto demasiado, sabía que esto no era un asunto de lógica. Esto era un asunto de la tierra. La criatura se detuvo de golpe. Alzó la cabeza y olfateó el aire. Luego, con una agilidad imposible, saltó hacia la maleza y desapareció. El silencio regresó,
más pesado que antes. Solo quedó el sonido de mi propio corazón, golpeando como un motor desvielado. Me quedé allí, temblando, el café olvidado en la mano. La puerta del tráiler estaba destrozada, abierta como una lata de sardinas. Un rectángulo de oscuridad profunda me invitaba, y supe, con la certeza de un hombre que va a cometer un error, que tenía que ir. Isabela siempre me dijo que mi curiosidad sería mi perdición. Arturo, me decía mientras me sobaba los hombros, no todos los perros amarrados son tuyos. Deja de querer soltarlos. Pero yo no podía. La injusticia me quema por dentro. Y aunque esto no era un perro amarrado, era un misterio que olía a peligro. Dejé el termo en la cabina de El Valiente y saqué mi linterna más grande, esa que usa baterías de las gordas y que pesa como 1 kilo. También tomé el tubo de acero que usaba para revisar las llantas. No era mucho contra un nahual, pero era más que mis manos callosas. Caminé despacio. Cada paso era una negociación con mi instinto de supervivencia, que me gritaba que me largara de allí, que arrancara el motor y no parara hasta Chiapas. Pero la imagen del nahual, su desesperación, no era rabia, era hambre o era otra cosa. Llegué al tráiler. El olor era peor de cerca. Hierro viejo, humedad y algo más. Algo dulce y podrido. Muerte. Apunté la linterna. Las puertas estaban hechas jirones. El nahual no había bromeado. Con el tubo, empujé lo que quedaba de la lámina. El interior estaba oscuro como la boca de un lobo. Dios mío, acompáñame, susurré. Di un paso adentro, la luz de la linterna cortando la oscuridad. El suelo estaba cubierto de basura, de cajas viejas deshechas por la humedad. ¿Hola? Dije. Mi voz sonó patética, un hilito de sonido en un océano de silencio. No hubo respuesta. Avancé más. La caja era larga, de 53 pies como la mía. Estaba casi vacía. Solo escombros. ¿Qué buscaba esa cosa? ¿A qué le rasgaba con tanta furia? Quizás ya se lo había llevado. Estaba por darme la vuelta, sintiéndome un viejo ridículo jugando al detective en la noche más oscura del año. Entonces escuché un ruido. Un gemido. Venía de la esquina delantera a la nariz del remolque. Apunté la luz. Había un bulto de cobijas sucias y se movía. «No te acerques», gritó una voz. Una voz de mujer, pero rota por el miedo. «Vete, me va a matar». Me acerqué despacio bajando el tubo. «Tranquila, mija, no vengo a hacerte daño. Soy solo un trailero. Paré aquí cerca». Apunté la luz a mi cara por un segundo, para que viera mis arrugas, mi pelo cano. No soy una amenaza. Soy un abuelo. La luz volvió al bulto. Vi unos ojos. Grandes, oscuros, llenos de un terror que no había visto ni en los peores accidentes. Era una muchacha. Joven. Tendría 20, 25 años. Estaba atada de pies y manos con cinchos de plástico, de esos que usamos para asegurar las lonas. Tenía la boca tapada con cinta industrial. «Madre Santísima», dije. Me arrodillé. Las rodillas me tronaron. Saqué mi navaja del cinturón. «No te muevas. Te voy a cortar eso». Ella se encogió, pero no luchó. Corté la cinta de la boca primero. Ella jadeó tosiendo. «Agua. Por favor. Agua. Ahorita, mija, primero esto». Corté los cinchos de las muñecas. Estaban tan apretados que le habían cortado la piel. Sangraba. Hice lo mismo con los tobillos. «Gracias. Gracias, señor». Sollozaba. «¿Quién te hizo esto?» «Fue esa cosa». «¿El animal?» Ella negó con la cabeza, el terror volviendo a sus ojos. «No, no, él es peor, el lechuza. Así le dicen». «¿El lechuza? ¿Y la criatura? ¿El jaguar?» Ella me miró confundida. No sé. Escuché los gruñidos. Y los gritos. Eran ellos, los hombres que me cuidaban. El animal los atacó. Creo que me salvó. Luego empezó a rasgar el tráiler. Pensé que venía por mí. Me quité la chamarra y se la puse encima. Estaba temblando. Vestía solo un vestido delgado, sucio y roto. «Vamos, mi camión está cerca. Te daré agua. Tienes que salir de aquí». La ayudé a levantarse. Apenas podía sostenerse. Era delgada, frágil. Mientras la ayudaba a salir del remolque, la luz de mi linterna iluminó su muñeca. Era un brazalete de oro, grueso, y tenía piedras verdes, esmeraldas. No era una joya cualquiera. Era algo fino,
Yo he visto el mundo, y aunque visto de mezclilla, sé reconocer el dinero cuando lo veo. Esta muchacha no era de por aquí. Este era un problema de gente con mucho dinero. Esa pulsera valía más que mi tractocamión. Fácil. Era del tipo de joyería que ves en las revistas que mi Isabela hojeaba, cosas de Cartier o algo así. La saqué de allí, apoyándola en mi hombro. Ya estás a salvo, mija. Ya estás a salvo. Pero mientras lo decía, una sensación fría me recorrió la espalda. A salvo era una palabra muy grande, y yo acababa de meterme en algo que ni el nahual quería cerca. La subí a la cabina de El Valiente. El salto fue difícil para ella. Sus piernas temblaban como hojas. La senté en el asiento del copiloto, el lugar de Isabela. Se sintió extraño, como una profanación, pero el sentimiento se fue tan rápido como llegó. Esto era una vida humana. Isabela lo habría entendido. Corrí al camarote y saqué el botiquín. También tomé la botella de agua de 2 litros que siempre traigo. Bebió como si no hubiera visto agua en días. Le limpié las muñecas con alcohol y gasas. Los cortes eran feos. Me llamo Arturo, le dije, mientras le ponía un poco de ungüento. Arturo Vargas. Ella asintió, el agua goteando por su barbilla. Sofía, me llamo Sofía. Sofía Rivadeneira. El apellido me sonó. Rivadeneira. Como el del banquero, como el del político, como el de una de las familias más ricas de la Ciudad de México. Tragué saliva. Dios mío, Arturo, pensé. Ahora sí te sacaste la lotería equivocada. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Quién es el lechuza? Ella temblaba, pero sus ojos empezaban a tener un poco de luz. La luz de la rabia. Me secuestraron. Hace 3 días. Salí de una cena en Polanco. Hizo una pausa. Polanco. Claro, el barrio más caro de la capital. Subí a mi coche y 2 camionetas me cerraron el paso. Me durmieron. Desperté en ese tráiler asqueroso. Me contó la historia. Su padre, don Alejandro Rivadeneira, era un hombre de negocios. Tenía enemigos. Pero ella no creía que fuera un secuestro por rescate. No han llamado. Mi padre me lo habría dicho. Tengo una forma de comunicarme con él, un código. No lo han usado. Suspiró. Era él, mi primo, Ricardo. La miré. Esto se ponía peor. Problemas de familia. Ricardo siempre ha odiado a mi padre. Cree que mi abuelo le robó su parte de la herencia. Es un bueno para nada. Solo sabe gastar. Recordé la imagen de Ricardo que había visto en las revistas de sociales que a veces encontraba en las paradas de camiones. Un tipo joven, siempre bronceado, conduciendo un BMW último modelo, rodeado de mujeres guapas. Ricardo contrató a estos tipos, a el lechuza. Me trajeron aquí a la mitad de la nada para, no sé, para asustarme, para matarme quizás. Y luego, apareció esa cosa, el jaguar. ¿El nahual? Pregunté. Sí, los hombres estaban afuera riéndose, y de repente gritos, disparos, un rugido que sacudió el tráiler. Miré por una rendija, vi al animal. Era enorme. Saltó sobre uno de ellos. El otro empezó a disparar y corrió. El animal lo persiguió. Luego, silencio. Y después empezó a rasgar la puerta. Yo recé, don Arturo. Recé como nunca. Encendí el motor de El Valiente. El rugido del Cummins me tranquilizó. Era mi territorio. Tenemos que irnos. Esos tipos pueden volver. O peor, tu primo. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. No podemos ir a la policía. No en Oaxaca. Ricardo tiene gente en todos lados. Su dinero compra todo. Tenía razón. La corrupción era un cáncer que conocíamos bien. Vamos a un lugar seguro. Conozco a alguien, una amiga. Vive en la sierra. Allí nadie te encontrará. Arranqué, las luces del camión barriendo la oscuridad. Dejamos atrás el tráiler oxidado y el misterio del nahual. Me metí a la carretera federal, pero solo por unos kilómetros. Luego, tomé una desviación. Un camino de terracería que solo los locales y los traileros viejos conocíamos. Era más lento pero más seguro. El camino a la casa de doña Elvira era traicionero, especialmente de noche y con un tráiler de 53 pies. Pero yo conocía cada curva, cada bache. Isabela y yo solíamos visitar a Elvira cuando queríamos escapar del mundo. Elvira era una curandera, una mujer sabia que conocía los secretos de las plantas y del alma.
Tenía casi 80 años, pero una fuerza que ya quisieran muchos jóvenes. Vivía sola en una pequeña casa de adobe en lo alto de la sierra, sin electricidad, sin teléfono, el lugar perfecto para desaparecer. Mientras conducía, Sofía se quedó dormida, agotada por el terror. La miré, tan joven, con tanto dinero y tan desprotegida. Pensé en mi hijo Mateo. Él también vivía en ese mundo de lujos, en Houston. Asesoraba a gente que se atendía en clínicas carísimas, donde un resfriado costaba lo que yo gano en un mes. Pero Mateo tenía los pies en la tierra. Isabela se había encargado de eso. El dinero, le decía Isabela a nuestro hijo, es como el fuego. Te puede calentar en invierno o te puede quemar la casa. Depende de quién lo maneje. Ricardo, el primo de Sofía, sonaba como un hombre que se estaba quemando vivo y quería arrastrar a todos con él. Mi radio CB estaba en silencio. Era demasiado tarde para que los colegas estuvieran hablando. Solo el crujido de la estática. La mente es un campo de batalla, me decía mi propio padre, que también fue trailero. No dejes que el enemigo ponga su bandera allí. Mi enemigo era el miedo. Miedo por la muchacha. Miedo por mí. ¿Qué hacía yo, un viejo a punto del retiro, metido en una guerra de millonarios? Pero la respuesta era simple. Era lo correcto. Isabela habría estado orgullosa. Llegamos casi al amanecer. El cielo empezaba a pintarse de un gris azulado. La casa de doña Elvira estaba en un claro, rodeada de milpas y árboles de copal. El humo salía de su chimenea. Siempre estaba despierta antes que el sol. Estacioné el Valiente detrás de unos árboles grandes para esconderlo de la vista del camino. Desperté a Sofía. Llegamos, mija. Ven. Bajamos. El aire de la montaña era frío y limpio. Nos limpió el olor a miedo y óxido. Doña Elvira salió a la puerta. Era pequeña, arrugada como una pasa, con el pelo blanco trenzado y unos ojos negros que lo veían todo. Me sonrió. Arturo Vargas, milagro que te dejas ver. El cerro te extrañaba. Doña Elvira, le dije quitándome el sombrero. Perdón por la hora, traigo un problema. Vio a Sofía. Su sonrisa desapareció. Entren. El café de Elvira olía a hierbas secas, a copal y a café de olla. Era un solo cuarto, cálido y acogedor. Hizo que Sofía se sentara cerca del fogón. Le trajo una taza de barro con café caliente y un pan de elote. Come, niña. Necesitas fuerza. Sofía comía con desesperación. Elvira la miraba, sin juzgar. Le limpiaste las heridas, Arturo. Bien hecho. Pero tiene el alma herida. Eso es más difícil de curar. Le conté todo. El secuestro, el tráiler, Ricardo, el nahual. Elvira asintió despacio, como si le estuviera contando el pronóstico del tiempo. Oaxaca está despertando, Arturo. Los viejos espíos están inquietos. La noche del 31 es poderosa. Los muertos caminan y los guardianes vigilan. ¿Guardianes?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. ¿Esa cosa era un guardián? El nahual que viste, dijo Elvira, es un alma vieja, un espíritu de la tierra. No es bueno ni malo, es justo. Protege su territorio. Esos hombres, los que te tenían, violaron un lugar que él cuida. Y tu primo, ese tal Ricardo, está lleno de oscuridad. El nahual huele esa oscuridad. Por eso rasgaba el tráiler. No iba por ti, niña. Iba por el mal que te habían hecho. Quería limpiar la tierra de esa mancha. Me quedé pensando. ¿Justicia? ¿Un animal sobrenatural impartiendo justicia? En la carretera había visto cosas raras, luces en el cielo, sombras que cruzaban el camino. Pero esto era de otro nivel. ¿Qué vamos a hacer, doña Elvira?, pregunté. No podemos quedarnos aquí para siempre. Ese Ricardo la buscará. Primero, dijo la anciana. Ella debe descansar. Y tú también. Están agotados. El miedo cansa más que la chamba. Duerman. Yo vigilaré. Nadie sube a este cerro sin que yo lo sepa. Tenía razón. Me sentía como si hubiera descargado 3 camiones a mano. Elvira preparó un petate para mí en un rincón y le dio a Sofía su propia cama, un catre de madera con cobijas de lana gruesa. Apenas me acosté, me quedé dormido, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con jaguares de ojos brillantes y carreteras que se retorcían como serpientes. Desperté horas después. El sol estaba alto. Olía a mole. Doña Elvira estaba cocinando. Sofía estaba sentada junto a ella,
desgranando maíz. Se veía diferente. El color había vuelto a sus mejillas. Estaba peinada y llevaba ropa limpia, una blusa bordada y una falda de manta que Elvira le había prestado. Parecía una muchacha del pueblo, no la heredera de una fortuna. Me sonrió cuando me vio. Buenos días, don Arturo. Dormí como nunca. Buenos días, mija. Qué bueno. Me acerqué al fogón. Doña Elvira, tenemos que hacer un plan. No puedo esconder a la muchacha aquí para siempre. El plan ya está en marcha, Arturo, dijo ella sin dejar de mover la olla de barro. La montaña nos protege, pero la justicia debe hacerse abajo, en el mundo de los hombres. Sofía levantó la vista. Tengo que hablar con mi padre, pero no puedo usar mi teléfono. Ricardo seguro lo tiene intervenido. Pensé en mi hijo, Mateo. Yo tengo un hijo en Estados Unidos, en Houston. Es abogado, es listo. Quizás él pueda contactar a tu padre sin que Ricardo se entere. Sofía asintió. Sí, por favor. Mi padre confía en su gente de Houston. Tienen inversiones allá, negocios. Sabrá que es un mensaje legítimo. El problema era la señal. En casa de Elvira no había ni rastro. Tendrás que bajar al pueblo, Arturo. Al crucero. Allí agarra bien el celular. Asentí. ¿Pero dejarla sola? Ella no está sola, dijo Elvira con firmeza. Está conmigo. Y el cerro la cuida. Ve, llama a tu hijo. La rueda ya está girando. Hay que darle un empujón. Dejé a Sofía con la curandera. Me sentía raro, como si estuviera dejando a mi hija. Bajé con el valiente por el camino de terracería. Me tomó casi una hora llegar al crucero, donde la civilización volvía en forma de una tiendita de refrescos y una antena de celular. Me estacioné y saqué mi teléfono. Marqué el número de Mateo. Apá, qué milagro. ¿Todo bien? ¿Estás en la ciudad? La voz de mi hijo siempre me calmaba. Hola, mijo. No, ando en la chamba. Oye, necesito un favor. Uno grande y delicado. Le conté la historia, rápido, sin rodeos. El secuestro de Sofía Rivadeneira, el primo Ricardo, la sospecha de que quería tomar control de la herencia. Mateo se quedó en silencio un momento. Conocía el apellido, por supuesto. Apá, te metiste en la boca del lobo. La familia Rivadeneira es complicada. Pero entiendo. Lo que hiciste es increíble. Dame el número del padre. Don Alejandro. Yo me encargo. No lo llamaré directo. Usaré a los socios de la firma que llevan sus cuentas en el extranjero. Le haremos llegar el mensaje. Dile a la muchacha que esté tranquila. Gracias, mijo, sabía que podía contar contigo. Cuídate, apá, por favor. Esta gente no juega, no son traileros enojados, son otra cosa. Lo sé, Mateo, lo sé. Te quiero. Colgué. Sentí un peso menos. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora venía lo difícil. ¿Qué seguía? ¿Esperar a que don Alejandro mandara un ejército privado a rescatarla? No me gustaba. Eso sería un baño de sangre. Y Ricardo, acorralado, sería más peligroso. Tenía que haber otra forma. Una forma más inteligente. Una trampa. Regresé a la casa de Elvira. El sol de la tarde pintaba la Sierra de Dorado. Subí el camino pensando. ¿Cómo piensa un hombre como Ricardo? No piensa en honor, no piensa en familia, piensa en dinero, y en poder, y en cómo no perderlos. Cuando llegué, Sofía y Elvira estaban sentadas afuera, limpiando hierbas. Les conté de la llamada con Mateo. Hiciste bien, Arturo, dijo Elvira. Ahora, la trampa. Sofía me miró. Don Arturo, yo sé cómo piensa Ricardo. Es avaro, y es cobarde, pero sobre todo es arrogante. Cree que todos son más tontos que él. Entonces usemos eso, dije. La idea se formó en mi mente, clara y fría como el acero de mi camión. Hay que hacerle creer que te escapaste y que quieres negociar. Sofía abrió los ojos. ¿Negociar? ¿Con él? No de verdad, una trampa. Le dirás que escapaste de sus hombres, que el animal ese los mató y que ahora tú tienes algo que él quiere. ¿Qué puedo tener yo? Información, pruebas. Dile que grabaste a sus hombres confesando todo, y que quieres dinero, mucho dinero, para irte del país y no volver. Su parte de la herencia a cambio de tu silencio. Sofía sonrió. Era una sonrisa dura, que no había visto antes. Le va a encantar. Va a querer matarme él mismo para asegurarse de que no hable. Exacto, dije yo.
pero no lo hará en público. Querrá un lugar discreto, un lugar que él conozca, un lugar donde se sienta seguro. ¿Dónde?, preguntó ella. En el mismo lugar donde te dejó, dije. El tráiler abandonado. Sofía palideció. ¿Volver allí? Es el único lugar, mija. Es donde él cree que tiene el control. Pero esta vez, nosotros lo tendremos. Elvira asintió. Es un buen plan. La serpiente vuelve al nido. Y allí, el águila la espera. Pasamos el resto de la tarde afinando los detalles. Mateo volvió a llamar. Había contactado al padre. Don Alejandro estaba moviendo cielo, mar y tierra. Estaba furioso, pero siguió las instrucciones de Mateo. No haría nada público. Haría creer a Ricardo que estaba desesperado, pagando investigadores privados en la ciudad, buscando en el lugar equivocado. Le daría a su sobrino una falsa sensación de seguridad. El plan era que Sofía llamara a Ricardo desde un teléfono público en el pueblo. Le daría la cita. Esa misma noche. A la medianoche. La hora de las brujas. Pero no podemos ir solos, dijo Sofía. Él vendrá con el lechuza o con quien le quede de sus matones. No iremos solos, le dije. Saqué mi radio CB de El Valiente. Aunque no había señal de celular, el CB era otra cosa. Era la hermandad de la carretera. Sintonice el canal 19. Buenas noches, habla el fantasma gris. ¿Alguien en copia por la sierra de Oaxaca? El fantasma gris era mi apodo en la carretera. Silencio. Y luego, aquí el halcón. Fuerte y claro, fantasma. ¿Qué te trae por estas tierras olvidadas? Era la voz de Javier, un viejo amigo. Halcón. Necesito un favor. Uno de los grandes. Código rojo. Código rojo significaba vida o muerte. Silencio de nuevo. Te copio, fantasma. ¿Dónde y cuándo? Le di las coordenadas del acotamiento cerca del tráiler abandonado. Medianoche. Y ven preparado. Traemos carga peligrosa. Entendido. No estarás solo. Avisaré a El Caimán y a La Güera. Estamos cerca, en el paradero de San Pablo. Llegaremos. Corto. Respiré hondo. Los traileros somos una familia. Una familia extraña, desparramada por miles de kilómetros, pero unida por un código de honor que la gente de ciudad no entiende. Si uno de nosotros pide ayuda, el resto responde, sin preguntas. La noche cayó de nuevo. El aire olía a copal. Doña Elvira nos dio su bendición. Vayan con cuidado. El espíritu del cerro los vio. Sabe que buscan justicia. Él estará cerca. No sabía si eso me tranquilizaba o me asustaba más. Bajamos al pueblo. Sofía hizo la llamada desde una caseta telefónica. Yo escuchaba desde la puerta. Su voz era perfecta. Temblaba lo justo. Sonaba desesperada y codiciosa. Ricardo, soy yo, imbécil. Tus idiotas están muertos. Un animal los mató. Escapé. Pero los grabé. Tengo todo. Quiero $5 millones, o mi padre verá este video mañana. Hubo una pausa. Medianoche. En el tráiler donde me dejaste. Ven solo. Si veo a alguien más, la prensa tendrá la grabación. Y trae el dinero. Colgó. Estaba pálida pero firme. Dijo que sí. Dijo que me mataría, pero dijo que sí. Llegamos al acotamiento a las 11. Todo estaba en silencio. La luna estaba más llena que la noche anterior. Escondí El Valiente más lejos esta vez, en un camino lateral, fuera de la vista. Caminamos hacia el tráiler abandonado. Tú te esconderás aquí, le dije a Sofía, señalando unos matorrales densos. No salgas por nada del mundo. Cuando yo te diga, corres a mi camión. ¿Y usted? Yo estaré esperando. Me metí en la oscuridad del tráiler destrozado. El mismo olor a muerte y óxido. Me senté en el rincón, con mi tubo de acero en la mano. Y esperé. La espera es la peor parte. Cada minuto es una hora. La mente te juega trucos. El viento sonaba como pasos. Una lechuza, qué ironía, cantó en la distancia. Pensé en Isabela, en lo que me diría. Probablemente me daría un coscorrón. Arturo, ¿cuándo vas a aprender? Pero luego sonreiría. ¿Pero qué hombre tengo? Diría. Eso me dio fuerza. A las 12:05 escuché el motor. No era un tráiler. Era un motor fino, potente. Un coche de lujo. Las luces barrieron el acotamiento y se apagaron. Se estacionó a unos 20 metros del tráiler. Un BMW negro, sin duda. Se bajaron 2 hombres. Reconocí a Ricardo por las fotos.
arrogante, vestido de negro, con una chamarra que seguro costaba una fortuna. El otro era más bajo, robusto, con una cara que parecía tallada en piedra. El lechuza. «Sofía», gritó Ricardo. «Sal de donde estés, zorra. Tengo tu dinero». Mentira. Llevaba un maletín, sí, pero el lechuza llevaba una pistola en la mano, visible. «Deja el dinero en el suelo y aléjate», gritó la voz de Sofía desde los matorrales. Su voz era fuerte. Estaba orgulloso de ella. «No me jodas, Sofía. Sal o te saco a plomazos». «No tan rápido, muchacho», dije yo, saliendo de la oscuridad del tráiler. Me paré en la puerta destrozada, la luz de la luna bañándome. Me veía como lo que era. Un viejo trailero con un tubo de acero. Ricardo se rió. «¿Y tú quién carajos eres? ¿Tu abuelito vino a salvarte?» «Soy el hombre que te va a enseñar modales», le dije. «El dinero es un buen sirviente, pero un pésimo amo. Y a ti, muchacho, te tiene con correa». El lechuza levantó el arma hacia mí. «Jefe, lo mato». «No, déjalo. Quiero que vea». En ese momento, 3 pares de luces altas se encendieron, cegándonos a todos. Eran 3 tráileres. El halcón, el caimán y la güera. Habían llegado sin hacer ruido, con los motores casi en ralentí. Se posicionaron bloqueando la única salida del acotamiento. Los motores rugieron. 3 monstruos de acero despertando. Ricardo y el lechuza quedaron atrapados en el triángulo de luz. «¿Qué es esto?», gritó Ricardo, asustado por primera vez. «La hermandad de la carretera, pendejo», le dije. Javier, un hombretón de 2 metros, bajó de su camión, con un bate de béisbol en la mano. El fantasma gris pidió apoyo, y aquí estamos. El lechuza, viendo que eran 3 contra 1, yo no contaba, disparó hacia las luces. Grave error. El sonido del disparo rompió la noche, y entonces escuchamos el rugido. Venía de la oscuridad, detrás de Ricardo. El nahual salió de la maleza, no como un animal asustado, sino como un rey reclamando su trono. Era más grande de lo que recordaba, ojos amarillos brillando con furia. Ricardo se quedó paralizado. El lechuza intentó dispararle, pero el nahual fue más rápido. Saltó, no sobre el hombre, saltó sobre el BMW. Aterrizó en el techo con un estruendo de metal abollado. Empezó a destrozar el coche, rasgaba el metal, rompía los vidrios, una furia ciega contra la máquina. Ricardo gritó un chillido de terror. Se tropezó hacia atrás y cayó. El lechuza, viendo a su jefe en el suelo y a la bestia endemoniada, hizo lo único que un cobarde sabe hacer. Corrió. Corrió hacia la oscuridad, dejando a Ricardo solo. El nahual saltó del coche destrozado y aterrizó frente a Ricardo. El hombre estaba en el suelo, llorando, suplicando. La criatura lo miró. Abrió el hocico, mostrando unos colmillos que parecían dagas. Rugió, un rugido que olía a tierra antigua y a sangre. Y entonces se escucharon sirenas. Mateo, mi hijo, no solo había contactado al padre, había contactado a los federales, a los de alto nivel, los incorruptibles de la capital. Las luces rojas y azules inundaron el acotamiento. El nahual, como si su trabajo estuviera hecho, dio un último rugido a la cara de Ricardo, y con un salto imposible, desapareció en la noche. Los federales rodearon a Ricardo, que seguía balbuceando en el suelo señalando a la oscuridad. Un demonio, un demonio. Sofía salió corriendo y me abrazó. Se acabó, don Arturo. Se acabó. Los federales la trataron con respeto. El comandante me dio la mano. Don Arturo Vargas, su hijo, nos coordinó. Hizo un gran servicio. Poco después llegó un helicóptero. Don Alejandro Rivadeneira en persona. Un hombre alto, con traje caro y ojos grises como el acero. Abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. Luego vino hacia mí. Señor Vargas, no tengo palabras. Me ha devuelto la vida. Sacó una chequera de su saco. Un bolígrafo Montblanc. Ponga la cantidad que quiera. Su vida está resuelta. Lo miré. Miré el cheque en blanco. Miré mi camión, el valiente, que me esperaba pacientemente. Miré a Javier y a los otros traileros que ya se preparaban para irse, su trabajo hecho. Negó con la cabeza. Guarde su dinero, señor. Yo solo estaba pagando una deuda con la vida. Pero, añadí,
Hay un fondo de pensiones para traileros viejos que sí necesita una ayuda. Muchos de mis compañeros mueren en la carretera sin un peso. Don Alejandro me miró, sorprendido. Luego asintió, con un nuevo respeto. Se hará. Considero esa deuda pagada. Le di la mano. Sofía me abrazó de nuevo. Nunca lo olvidaré, don Arturo. Usted es mi ángel guardián. No, mija. El ángel guardián de aquí es otro. Y tiene garras. Ella sonrió. Se subió al helicóptero y desapareció en el cielo. Me quedé allí con mis amigos. Vaya noche, fantasma, dijo Javier, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Estuvo bueno el show. Lástima el BMW. Nos reímos. Nos despedimos con el claxon, la sinfonía de la carretera. Volví a la cabina de El Valiente. El sol empezaba a salir pintando el cielo de naranja y morado sobre las montañas de Oaxaca. Arranqué el motor. El zumbido familiar. Olía a diésel y a café. Mi mundo. Mientras me incorporaba a la carretera rumbo a Tapachula, pasé por el acotamiento. El BMW destrozado ya estaba siendo enganchado por una grúa. El tráiler oxidado seguía allí, como siempre. Un monumento silencioso a la noche en que un viejo trailero y un dios antiguo impartieron justicia. Me sentí en paz. Por primera vez desde que Isabela se fue, sentí que mi lugar estaba aquí, en el asfalto. El trabajo no ha terminado, pensé. Nunca termina, pero cada kilómetro es una bendición. Miré el asiento del copiloto. Estaba vacío, pero ya no se sentía frío. Lo logramos, mi amor, susurré. Lo logramos. Y aceleré, persiguiendo el amanecer. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión, de esta historia de carretera. Si estás leyendo o escuchando esto, quiero que sepas que, aunque el camino sea largo y oscuro, nunca estás solo. Siempre hay luz más adelante. Me ayudó mucho contarles esto. ¿Qué les pareció la historia de esa noche en Oaxaca? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Déjenme su comentario aquí abajo, me da mucha fuerza leerlos. Les pido de corazón que se suscriban al canal y le den a seguir, para que esta familia de Canal Camionello siga creciendo. Cada vez que veo un nuevo seguidor, siento que El Valiente y yo tenemos más copilotos en este viaje. Y cuéntenme, ¿de qué parte de México, de Estados Unidos o del mundo nos están viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. También, si tienen ideas de historias, de leyendas de carretera, o asuntos que les gustaría que platicáramos, escríbanmelos en los comentarios. Este canal lo hacemos todos, como forma de agradecerles por su apoyo, y sé que muchos de nosotros en la carretera batallamos con el azúcar. Les dejé en el primer comentario unas recetas de un té de canela y jengibre que me enseñó doña Elvira para la energía, y unos dulces de amaranto sin azúcar que me preparaba mi Isabela. Es un pequeño regalo de mi parte. Gracias por todo. Que Dios los proteja en cada kilómetro, en cada curva y en cada parada. Cuídense mucho, y aquí nos vemos en la próxima historia.